Ahí está. Acaba de llegar esta mañana. Tienes bastante trabajo que hacer. Giré mi vista hacia la plancha de acero. El cuerpo estaba cubierto por una manta blanca y en su pie colgaba una etiqueta. Jane Doe. Una desconocida, pensé. Descubrí el cuerpo con agilidad y me llevé una terrible sorpresa. En la plancha estaba una mujer joven destrozada. Era como una muñeca de porcelana tétrica, con un corte a la mitad de su humanidad que dividía su cuerpo en dos. Pero sin duda, lo peor era su rostro. Tenía una incisión de oreja a oreja que le daba una sonrisa perpetua. El horror invadió mi cuerpo y fue seguido por una sensación de frustración. Encontraremos tu identidad, mujer. Ese es el primer paso. Elizabeth Short fue una aspirante a actriz víctima de asesinato en un caso que fue muy publicitado. Apodada por los medios de ese entonces como la Dalia Negra, fue hallada muerta con mutilaciones graves el 15 de enero de 1947 en un lote vacío en Lehman Park, en Los Ángeles. Su asesinato, todavía sin resolver, ha originado muchas suposiciones y conjeturas que ha servido de inspiración para películas y libros. Esta es su historia. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1925 en Boston, Massachusetts. Cleo Short, el padre de familia, tenía muchas deudas debido a la Gran Depresión de 1929. Él se dedicaba a construir campos de minigolf y las ventas estaban en caída, cuando en 1930 su auto fue encontrado al lado de un puente vehicular en Charlestown, sin él en el interior. Por lo que su madre, Phoebe Short, fue el sostén de la familia trabajando como contadora para mantener a sus 5 hijas. Elizabeth fue una niña enfermiza y tenía complicaciones con el asma y la bronquitis, por lo que a los 15 tuvo una cirugía de pulmón y los médicos aconsejaron a la familia mudarse a una ciudad con mejor clima en el invierno. Elizabeth estuvo un par de años viviendo en Massachusetts, en verano con su madre y hermanas, y en Florida con unos amigos de la familia durante el invierno, algo que nunca le fue del todo cómodo. Pero Elizabeth quería hacer cosas grandes. Conforme llegó a su adolescencia, era evidente que estaba gestando una belleza creciente, lo cual la hizo soñar con ser modelo o ser una estrella de Hollywood. En 1942, Elizabeth tenía 17 años y 2 años antes abandonó los estudios preparatorianos para conseguir un trabajo de mesera en Miami. Fue en ese año cuando su familia vivió algo insólito. A finales de ese año, Phoebe Short recibió una carta con una disculpa de su esposo, que se encontraba supuestamente muerto. Resulta que había fingido su muerte para comenzar una nueva vida y alejarse de sus deudas. Como era de esperarse, toda la familia le dio la espalda al mentiroso del padre, excepto Elizabeth. Ella fue la única que decidió perdonarlo y así aprovechar la oportunidad de vivir en California para estar más cerca de Hollywood, para así convertirse en una famosa actriz, su gran sueño. Por lo que no perdió el tiempo y rápidamente se mudó con su padre en Vallejo. Elizabeth no había visto a su padre desde que tenía 5 años, y lo que no sabía era que su padre era una terrible persona. La trataba como una sirvienta, solo la quería tener en casa para que le preparara de comer y hacer el aseo, y no tenía ninguna consideración sobre ella. Por lo que al poco tiempo ella huyó de ahí para mudarse a Santa Bárbara en 1943. En esa época a Elizabeth le gustaban los hombres con uniforme, por lo que frecuentaba bares donde los soldados se reunían. Ahí conoció al comandante Matthew McGordon, de 26 años, con el que formó una relación, y así, en una ocasión, la policía la encontró bebiendo siendo menor de edad y fue arrestada. Ahí tomaron sus huellas dactilares. Le dieron 2 opciones: que se quedara en la cárcel o que la regresaran con su familia en Medford. Ella, obviamente, volvió con su madre a Massachusetts. Entonces, aún se mandaba correspondencia con Matthew, al que habían enviado a la India en la Segunda Guerra Mundial. Gordon supuestamente ya le había propuesto matrimonio a Elizabeth, quien estaba entusiasmada por la propuesta.
Pero lamentablemente poco tiempo después, ese mismo año, le llegó la noticia de que Matthew había muerto en un accidente aéreo. Después de la muerte de su prometido, Elizabeth regresó al sur de California a principios de 1946 para encontrarse con un viejo novio que había conocido también en Florida durante la guerra, el teniente Gordon Flicking, que estaba viviendo en Long Beach. Sin embargo, la relación no funcionó, pero continuaron en contacto por medio de cartas. La última carta que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su muerte, residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, pensiones y casas privadas, sin quedarse en ningún espacio por mucho tiempo, más que unas pocas semanas. Los salarios que obtenía como camarera los gastaba en ropa y maquillaje, pues albergaba la esperanza de que un cazatalentos de Hollywood la descubriera. En ese vaivén de residencia conoció a Mark Hansen, un hombre dueño de varios clubes de poca reputación, que se aprovechaba de mujeres jóvenes y pobres, les daba trabajo y alojamiento a cambio de favores sexuales. Cuando Elizabeth llegó a su casa, inmediatamente la contrató como camarera. Allí conocería a 8 chicas más que se hospedaban junto con ella, y una de esas chicas es la que en un momento se convirtió en Marilyn Monroe. Mark Hansen asedió a Elizabeth en múltiples ocasiones para pedirle favores, pero esta siempre se negó, algo que lo haría enfurecer. La echó en numerosas ocasiones, pero Elizabeth siempre volvía con él y él la aceptaba de vuelta. El 8 de diciembre de 1946, Elizabeth se subió en un autobús de camino a San Diego, California. Una empleada de un cine de 24 horas la encontró durmiendo dentro del establecimiento. Elizabeth le contó su historia y lo difícil que era sobrevivir en Hollywood, y los dueños del cine se apiadaron de ella y la dejaron quedarse unos días en una residencia, pero terminó quedándose casi un mes. Parecía estar deprimida y desilusionada. No hacía nada en todo el día más que salir de fiesta, y finalmente le pidieron que se marchara. En San Diego conoció a Robert Red Manley. Se vieron durante unos días, incluso se dice que pasaron la noche del 8 de enero en un hotel. Al día siguiente, 9 de enero, le pidió que la llevara a Los Ángeles, donde iba a tomar un autobús para visitar a su hermana. Red la llevó a la estación. Ella dejó su maleta en consigna y luego le pidió que la acercara al Hotel Billmort, donde la dejó a las 6:30 p.m. y jamás volvió a verla. Este fue el último lugar donde fue vista, y Red fue la última persona en verla con vida. Nadie vio a Elizabeth Short entre el 9 de enero y el 15 de enero de 1947. Estuvo una semana entera desaparecida. Ningún conocido la vio durante ese periodo de tiempo. Ningún testigo identificó haberla visto esa semana, y no hay ningún indicio de esos días perdidos. Betty Bersinger iba andando con su hija de 3 años por Norton Avenue, en Los Ángeles, en la mañana del 15 de enero de 1947. Iban de camino a recoger un par de zapatos, cuando Bersinger vio algo en el césped alto que le llamó la atención. Al principio le pareció un maniquí roto, pero finalmente lo identificó como un cuerpo y corrió a la casa más cercana, desde la cual llamó a la policía. La llamada está registrada a las 10:54 de la mañana. El asesinato era típico. El homicida había manipulado el cuerpo de forma inquietante, fuera de lo común. El asesino la había cortado limpiamente en 2 a la altura de la cintura con una técnica que se hacía en los años 40 llamada hemicorporectomía, pero carecía de moretones grandes, lo que indicaba que la bisección fue hecha post-mortem. Le habían extirpado el corazón, el vaso, los intestinos y el útero. Sus brazos fueron colocados en una postura cuadrangular sobre su cabeza a unos 45 grados. El pecho derecho no estaba, y
había extirpado de su pecho izquierdo una sección con forma geométrica. La parte superior estaba ligeramente separada hacia arriba y hacia el lado izquierdo, para que fuera visualmente más evidente que la mujer había sido cortada en dos. Una forma rectangular había sido extirpada de su muslo izquierdo, que posteriormente fue encontrada en el interior de su vagina. Había un corte profundo y vertical en una parte baja de su abdomen, similar a una incisión de histerectomía, y había laceraciones en sus extremidades. Las marcas de ataduras que tenía indicaba que había permanecido atada por lo menos 3 días. Le rompieron las piernas, habían infligido largos cortes a cada lado de su boca, creando una macabra sonrisa. Este tipo de herida es conocida como la sonrisa de Glasgow. Es un corte realizado desde la comisura de los labios hasta la oreja. Encontraron múltiples contusiones en el cráneo, lo cual no causó una fractura ósea, pero tenía hematomas internos consistentes con haber recibido fuertes golpes en la cabeza. Además, encontraron excrementos en el estómago, lo cual indicaba que o la habían obligado a ingerir heces o la bisección había hecho un intercambio de fluidos. Como si fuera poco, el cuerpo de Elizabeth tenía indicios de abuso. La causa de muerte se determinó que fue shock a causa de una contusión cerebral sumado a una gran pérdida de sangre. La tortura que recibió Short fue tremendamente meticulosa, con una perversa exactitud médica. El específico posicionamiento del cuerpo indicaba que la víctima no había sido arrojada, sino intencionalmente colocada para su descubrimiento. El cuerpo estaba limpio, lo habían lavado y había sido completamente drenado de sangre. Los espectadores lo describen como blanco marfil y de apariencia como maniquí. Al acercarse se podía ver todo tipo de lesiones en la piel, laceraciones, quemaduras, marcas de ligamentos en el cuello, tobillos y muñecas, moretones y demás mayugaduras. Evidentemente el cuerpo había sido recientemente lavado y aún tenía el cabello húmedo cuando fue encontrada. A pocos metros del cuerpo había un costal de cemento. No había sangre en la escena del crimen. Debido a la detención de Short por haber bebido siendo menor de edad, pudieron dar con sus huellas dactilares y así saber su identidad. Después de la identificación del cuerpo, se dieron cuenta que el padre vivía muy cerca de ahí y lo describieron como alguien muy poco cooperativo. Cleo Short declaró que no quería ningún tipo de acercamiento con su hija e incluso se negó a reconocer el cuerpo. Esto fue sumamente sospechoso para los investigadores, pues además de que se notaba la poca importancia que tenía hacia su hija, él vivía a solo 5 kilómetros de la escena del crimen. Declaró: "La última vez que vi a Elizabeth fue hace 3 años en Vallejo. Le había dado $200 para que se viniera a vivir conmigo. Lo hizo, pero se la vivía fuera de casa en fiestas, cuando su responsabilidad era cuidarme la casa. Así que la eché. Estaba harto de ella y de su familia. No quería saber nada de ninguna de ellas". La prensa amarillista no dudó en sacar todos estos datos en las primeras planas. Durante meses la población estuvo obsesionada con el terrible crimen que habían cometido contra una mujer hermosa, y la radio y la prensa se llenaron con descripciones sórdidas sobre el asunto. Los medios la apodaron la Dalia Negra, porque tenía el cabello negro y porque se había estrenado una película llamada La Dalia Azul, donde se describía un crimen muy similar. El morbo del país entero se vio satisfecho por el caso, el cual rompió récord y salió impreso en primera plana durante 31 días. Con antelación, un reportero de Los Angeles Examiner llamó a la madre de Elizabeth Short en Medford. Bajo las instrucciones del editor del periódico James Richardson, le dijo a Phoebe que llamaba porque Elizabeth había ganado un concurso de belleza. Ella empezó a hablar animadamente de su hija y a dar todo tipo de detalles. Y después de conseguir la información que quería, le dijo que viajara a Los Ángeles para recibir el premio junto con su hija. Pero nada más llegar al lugar, el reportero le reveló que en realidad Elizabeth había sido asesinada y el periódico se hizo con la imagen de la madre destrozada, en tiempo real, llorando por la pérdida de su hija. Le hicieron múltiples fotografías y las publicaron en primera plana.
El 23 de enero, J.H. Richardson, el editor de Los Angeles Examiner, recibió una llamada de un hombre que se hacía llamar The Black Dahlia Avenger, el vengador de la Dalia Negra. Dijo que él era el asesino de la Dalia Negra y le comentó que no estaba contento con cómo la prensa había representado el caso y que les enviaría un paquete. La persona que atendió la línea expresó que el hombre que estaba del otro lado de la línea era alguien sumamente ególatra. Sonaba como alguien que estaba orgulloso de lo que había hecho y tenía aires de grandeza. Se sentía como si fuera superior a las autoridades. Así que, 10 días tras el crimen, el asesino envió algunas de las pertenencias personales de Elizabeth al periódico Los Angeles Examiner. El paquete incluía certificado de nacimiento, una tarjeta de la Seguridad Social, una agenda que había robado a Mark Hansen, su antiguo empleador, quien también fue sospechoso de su asesinato, el recorte de periódico de la muerte de Matt Gordon, fotografías personales y una nota hecha con recortes que decía: «Aquí están las pertenencias de Elizabeth, habrá otra carta». En el directorio de Hansen encontraron 75 nombres. Todos fueron interrogados. Sin embargo, solo 3 tuvieron contacto directo con Short, y todos tenían coartadas sólidas, y finalmente fueron descartados. Hansen dijo que lo había perdido hace meses, y jamás pensó que Elizabeth lo tuviera, pero le parecía lógico que se lo hubiera llevado, pues los contactos en la libreta eran oro para ella. La policía trabajó con los periodistas para crear un perfil de Elizabeth Short. Las entrevistas con amigos y conocidos revelaron que era amable, una mujer muy hermosa que salía con muchos hombres, le gustaba que le prestaran atención. También hubo testigos de que la vieron antes de que fuera asesinada, que testificaron que estaba aterrorizada de alguien o algo. Se pensó que Robert Manley, quien la condujo al Hotel Billmore y la última persona en verla con vida, podría tener algo que ver, pero tenía una coartada para el día del asesinato y finalmente fue descartado como sospechoso. Él le dijo a los investigadores que Short tenía un novio que era intensamente celoso, un italiano de cabello negro que vivía en San Diego, pero que jamás identificó. Pese a que hubieron más de 300 sospechosos y entre 12 y 30 confesiones, el caso jamás fue resuelto. El caso estuvo 6 meses activo, pero se ralentizó debido a la falta de pruebas, o quizá por falta de tecnologías más avanzadas para la investigación forense. También se especula que hubo corrupción en el caso y que la policía buscaba encubrir a alguien. En el año 1999, 52 años después del asesinato, el caso volvió a tener relevancia. Esto ocurrió cuando el escritor y ex detective de homicidios Steve Hodel publicara su libro Black Dahlia Avenger, solo para demostrar que su padre George Hodel era el asesino. Poco después de la muerte de George Hodel, Steve se puso a revisar entre las cosas que su padre había dejado atrás. Entre los artilugios encontró un álbum de fotos donde se retrataba una chica muy parecida a Short, lo que lo animó a rebuscar aún más en el pasado de su padre. Debemos recordar que muchas de las laceraciones que sufrió Elizabeth fueron cometidas con precisión médica. Bueno, pues resulta que George Hodel era un cirujano especializado en enfermedades de transmisión sexual. Si bien nunca sabremos si George Hodel fue el asesino, está bien claro que no era buena persona. En 1949 se abrió una investigación contra él porque su hija menor de 14 años, Tamar Hodel, lo acusó de abusar sexualmente en orgías con la élite de la ciudad, incluyendo celebridades y artistas dentro de su casa, en más de una ocasión, y de practicarle un aborto clandestino. Pero a pesar de tener 3 testigos que corroboraban el abuso, su familia se puso en contra de ella y liberaron a Hodel ese mismo año. Añadiendo el hecho de que Hodel atendía pacientes con enfermedades venéreas y practicaba abortos clandestinos a personas muy pudientes de Los Ángeles, además, atendía a ciertas prostitutas de una red de explotación sexual liderada por policías corruptos. Sin embargo, tener todos estos contactos no le sirvió de nada, pues la policía lo consideraba un sospechoso muy fuerte en la investigación.
tanto que instalaron una red de micrófonos ocultos y pusieron su línea telefónica directamente con el Departamento de Investigaciones. Durante 6 semanas, el equipo se turnó para monitorear a Hodel 24/7. Siempre había alguien escuchando. De ese arduo labor, descubrieron declaraciones contundentes en su contra. Suponte que yo maté a la Dalia Negra. No podrían probarlo ahora. No puede hablar mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. De cualquier modo, puede que hayan encontrado algo. De que la maté, de que tal vez la maté, o de que tal vez maté a mi secretaria. En el 45, fue sospechoso de haber matado a su secretaria. Oficialmente se dijo que murió por sobredosis. Supuestamente, Hodel estuvo presente en el momento de su muerte e inmediatamente quemó todos sus documentos. No se encontraron suficientes pruebas para acusar a Hodel del asesinato, pero en investigaciones posteriores se descubrió que su secretaria estaba a punto de revelar todos los fraudes y hechos ilícitos que Hodel estaba ocultando todos estos años. En otra llamada que había sido monitoreada, encontraron pruebas de que pudo haber estado involucrado en la sospechosa muerte. Puse una almohada sobre la cabeza y la cubrí con una sábana. La llevé al hospital. Pensaron que había sido extraño. De cualquier manera ya lo resolvieron. La maté. Tal vez sí maté a mi secretaria. Y finalmente, el 25 de marzo del 50, Hodel es escuchado decir lo siguiente. Estoy en problemas. La Dalia Negra. Pasaporte. Policía tiene fotos de mí. Creí que las había destruido todas. Luego de esta llamada huyó de la ciudad. Se le encontraron facturas por unos costales de cemento, con fecha del día antes de que Short fuera encontrada, que coincidían con los costales que se encontraron en la escena del crimen. Se cree que estos fueron usados para transportar el cuerpo. Además, Hodel tenía un auto muy similar al que se describió huyendo de la escena del crimen. Una de las hipótesis que se tiene respecto a la motivación del asesino para crear tal acto aberrante y exponerlo para el morbo de la gente fue la siguiente. Anteriormente se comentó que las fiestas bohemias y orgías que realizaba Hodel en casa y las conexiones que tenía con los artistas surrealistas del momento. Steve Hodel, el hijo de George, confirma las conexiones y declara haber presenciado tales eventos. Comenta que su padre era aficionado a las obras de arte surrealista de Man Ray. Se cree que la admiración que le tenía al artista le convenció de replicar uno de sus más famosos cuadros conocido como El Minotauro, de 1934. Es una fotografía que muestra el torso de una mujer con los brazos en ángulo recto, y los pechos son los ojos del Minotauro. La profunda sombra que cubre el abdomen de la modelo crea la ilusión de que solo es la parte superior del cuerpo. La similitud que tiene esta obra con el hallazgo de Short es innegable. Si la hipótesis es correcta, quiere decir que el asesino, en su fanatismo enfermizo, quiso crear una obra hipersurrealista para impresionar a su ídolo. En los años posteriores al asesinato parece que el arte imitó al crimen. Específicamente, gente íntima de la escena artística de Los Ángeles podría haber hecho referencia al asesinato en su arte. Pareciera exageración, pero miren las obras. Da la impresión de que el mensaje fue claro y bien recibido. Como si esto fuera poco, cuando George Hodel huye del país, viaja a China, para posteriormente residir en Filipinas, de 1950 a 1990. Durante ese tiempo, y a solo 6 kilómetros de su residencia, aparece lo que se conoce hoy como The Chop Chop Lady, quien es Lucia Lalu, una mujer que encontraron con el cuerpo biseccionado, con los brazos en ángulo recto sobre la cabeza y las piernas abiertas. ¿Les recuerda a alguien? George Hodel regresa de las Filipinas a Estados Unidos en 1990 y finalmente muere en 1991 a la edad de 91 años. Y coincidencia o no, el departamento que rentaba Hodel, en el que vivió sus últimos días, tenía una vista directa desde su ventana al Mountain View, el cementerio donde están los restos de Elizabeth Short. ¿Qué te pareció este caso? ¿Crees que George Hodel pudo ser el asesino?
Déjame tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like. Sígueme en todas las redes sociales. Te ha hablado la sacerdotisa. Hasta pronto.